Mi padre tenía los pulmones llenos de morfina, los ojos hundidos y apenas podía sostener su propia mano sobre la sábana, pero encontró fuerzas para decirme algo que ningún hijo debería escuchar de labios de su padre moribundo. Lo que me entregó debajo de esa almohada no era solo un pendrive. Era la diferencia entre que yo apareciera muerto en una cuneta creyendo que había sido un accidente o que siguiera vivo para contarlo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Hay fechas que uno lleva clavadas en la memoria como astillas que nunca terminan de salir. El martes 12 de septiembre de 2023 fue una de esas. Recuerdo exactamente cómo olía el pasillo de la planta cuarta del Hospital Universitario de Valladolid, a desinfectante, con un fondo dulzón que ya asociaba al deterioro lento de mi padre. Llevaba 8 meses yendo y viniendo por ese corredor. Conocía cada fisura del suelo, cada parpadeo de la luz fluorescente que nunca terminaban de arreglar junto a la habitación 417. Conocía los turnos de las enfermeras, las horas en que el carro de la comida chirriaba en la curva del pasillo, el momento exacto en que bajaba el tráfico de visitas, y mi padre y yo podíamos hablar sin interrupciones. Pero esa tarde había algo diferente desde el instante en que vi su nombre en la pantalla del teléfono. Me llamó él. Eso ya era inusual. Tomás Herrera Vega, 79 años, un hombre que había pasado toda su vida convencido de que pedir ayuda era imponer una carga sobre los demás, me llamó a las 3:15 de la tarde mientras yo revisaba unos planos estructurales en la oficina. Su voz era baja, pero no era la voz del agotamiento. Era otra cosa. Era la voz de alguien que ha tomado una decisión y no piensa echarse atrás. Rodrigo, necesito que vengas solo, sin Verónica. 6 palabras. Eso fue todo. Llegué al hospital 40 minutos después. Me detuve un momento en la puerta de su habitación antes de entrar, como si alguna parte de mí supiera que lo que había al otro lado iba a cambiar algo que no tenía nombre todavía. Mi padre estaba incorporado en la cama, algo que ya no hacía con facilidad desde hacía semanas. Tenía los ojos abiertos y me miraba con una concentración que no le veía desde antes del diagnóstico. No era el hombre exhausto que yo encontraba habitualmente recostado contra las almohadas con los ojos entrecerrados. Era, por un instante, el hombre que me enseñó a leer los planos de una obra cuando yo tenía 12 años. Claro, presente, con algo pendiente. «Cierra la puerta con llave», me dijo. Obedecí sin preguntar. El sonido del pestillo al encajar fue el único ruido en la habitación durante unos segundos. Me senté en la silla junto a su cama y lo miré. Él me miraba también, y en sus ojos había algo que tardé en identificar porque no lo esperaba. Urgencia. No el miedo difuso que acompaña a los enfermos terminales cuando la noche se acerca. Urgencia real, concreta, la de alguien que tiene algo importante entre las manos y teme quedarse sin tiempo para entregarlo. Metió la mano derecha despacio debajo de la almohada. Tenía los nudillos finos, la piel casi transparente en el dorso, pero los movimientos eran deliberados. Sacó algo pequeño, negro, del tamaño de mi pulgar, y me lo puso en la palma de la mano sin decir nada. Un pendrive. Lo sostuve y lo miré. Levanté los ojos hacia él. «Papá, ¿qué es esto?» Tomás no respondió de inmediato. Respiró 2 veces. Ese tipo de respiración lenta y consciente que uno aprende cuando cada bocanada de aire cuesta un esfuerzo real. Después habló, midiendo cada palabra. «Marcos lo preparó todo. Está ordenado. Fechas, documentos, los registros de las transferencias». Hizo una pausa. «¿Y el audio?» No entendí, o no quise entender todavía. «¿Qué audio, papá? ¿De qué transferencias estás hablando?» Me miró con una serenidad que me resultó más inquietante que cualquier tono de alarma. Verónica no estaba viajando por trabajo, Rodrigo. El aire de la habitación cambió, o quizás fui yo el que cambió. Sentí algo frío desplazarse desde el pecho hacia los brazos, una sensación que no supe nombrar en ese momento, pero que reconocería meses después como el instante exacto en que una certeza se quiebra por dentro
y ya no puede volver a su forma original. Ella le envió un mensaje de audio a mi teléfono sin querer. Creyó que se lo mandaba a él. Sus ojos no se apartaron de los míos. Lo escuché 3 veces para estar seguro de lo que decía. Después llamé a Ernesto. Ernesto Caballero Prados era el amigo de toda la vida de mi padre. 76 años, notario jubilado, un hombre que lo había conocido en el servicio militar y que había estado presente en cada momento importante de su vida desde entonces. Yo no sabía que estaba involucrado en nada de esto. No sabía que mi padre, desde una cama de hospital con morfina en el gotero, había puesto en marcha algo que yo era incapaz de imaginar. Ernesto me ayudó a contratar a alguien discreto, un investigador. Se llama Marcos Villanueva. Tomás cerró los ojos un momento, como si el esfuerzo de hablar fuera acumulando un peso que necesitaba redistribuir. No me quedaba tiempo suficiente para esperar a que tú lo descubrieras por tu cuenta. Quise hablar. Quise preguntarle cuánto tiempo llevaba sabiendo, qué decía exactamente el audio, quién era ese él al que había mencionado, cuánto dinero, desde cuándo. Tenía 10 preguntas formadas en la garganta y ninguna salió, porque en ese momento la puerta sonó. 3 golpes suaves, inconfundibles. Los dos nos miramos. Él asintió despacio, una sola vez, y con ese gesto mínimo me dijo todo lo que necesitaba saber. Cierra el puño, no digas nada, ya tienes lo que viniste a buscar. Cerré el pendrive dentro de mi mano. Me levanté, desbloqueé la puerta y la abrí. Verónica estaba en el umbral con el bolso todavía colgado del hombro y el abrigo puesto, como si acabara de llegar corriendo desde el aparcamiento. Tenía el gesto abierto, los ojos levemente fruncidos con esa expresión que yo había interpretado durante 27 años como preocupación genuina. Rodrigo, cuánto me alegra que estés aquí. ¿Cómo está él? Entró sin esperar respuesta, se acercó a la cama y puso una mano sobre el brazo de mi padre con la delicadeza precisa de alguien que sabe que la están mirando. Tomás, ¿cómo te encontramos hoy? Mi padre la miró, solo la miró, y en sus ojos no había odio, ni reproche, ni nada dramático. Solo el reconocimiento tranquilo y cansado de alguien que ya sabe exactamente quién tiene delante y ha dejado de gastar energía en pretender lo contrario. Cansado, dijo, como siempre. Yo tenía el pendrive apretado en el puño dentro del bolsillo del pantalón. Sentía el plástico contra los nudillos. El corazón me latía con una calma extraña, casi antinatural, como si mi cuerpo hubiera tomado la decisión de que el pánico podía esperar mientras yo todavía estuviera en esa habitación. «Qué bien que pudisteis hablar un rato los dos solos», dijo Verónica, volviéndose hacia mí con una sonrisa. «¿De qué estabais hablando?» La miré. Vi su cara, el gesto, la inclinación leve de la cabeza que acompañaba siempre esa pregunta cuando intentaba parecer casual. La había visto miles de veces. «De nada importante», respondí. «Solo nos despedíamos». Ella asintió con una expresión de comprensión y volvió a mirar a mi padre, que tenía los ojos cerrados de nuevo. Yo permanecí de pie junto a la puerta, con el puño cerrado en el bolsillo, y entendí por primera vez en esa tarde lo que significaba guardar silencio, no por no tener nada que decir, sino porque lo que uno tiene para decir es demasiado grande para caber en una habitación de hospital. Para entender lo que vino después, hay que entender primero lo que había antes, no como excusa, sino como contexto, porque las traiciones no ocurren en el vacío. Ocurren dentro de una vida construida durante años, y esa vida tiene que ser explicada con honestidad, incluso cuando esa honestidad incomoda. Me llamo Rodrigo Herrera Castillo, tengo 53 años, soy ingeniero industrial, especializado en estructuras y supervisión de obras de gran escala. Llevo 27 años casado con Verónica Solano Méndez, que tiene 48. Nos conocimos en una reunión de trabajo en 1996, cuando yo tenía 26 años y ella 21. Nos casamos 16 meses después, en febrero de 1998, en una ceremonia pequeña en Valladolid, con la familia de los dos y 4 amigos de confianza. Mi padre estuvo en la primera fila. Lo recuerdo perfectamente. Estaba orgulloso de una manera que no necesitaba palabras.
Durante los primeros años, la vida fue exactamente lo que uno imagina cuando es joven y cree que las cosas buenas se sostienen solas con suficiente esfuerzo. Trabajé mucho, demasiado si soy honesto. La empresa de ingeniería donde empecé como técnico junior me fue exigiendo cada vez más responsabilidad, y yo la acepté sin calcular bien lo que eso le quitaba a otras partes de mi vida. A los 32 años ya dirigía un equipo de 12 personas. A los 37 supervisaba contratos por encima de los 2 millones de euros. A los 45 era el responsable de operaciones de una empresa con proyectos repartidos entre Castilla, Aragón y el norte de Portugal. Viajaba con frecuencia. No cada semana, pero sí varios días al mes. Había temporadas en que me iba el lunes y volvía el jueves, y el fin de semana lo dedicaba a revisar informes que no había podido cerrar durante la semana. Verónica nunca protestó de manera directa. Era una queja de fondo, presente en ciertos silencios, en algún comentario suelto durante la cena, pero nunca una confrontación real. Y yo, que sabía leer planos estructurales a primera vista, pero fui siempre lento para leer lo que no se decía en voz alta, lo interpreté como aceptación. Fue ella quien propuso, hace unos 12 años, encargarse de las finanzas domésticas. Yo ganaba bien, siempre lo había hecho, y la idea tenía una lógica práctica que no me costó asumir. Verónica llevaba los gastos de la casa, controlaba las cuentas corrientes, pagaba los recibos, coordinaba con el gestor fiscal. Yo revisaba los resúmenes que ella me presentaba cada trimestre, firmaba lo que había que firmar y volvía a enfocarme en el trabajo. Era una división de responsabilidades que nos había funcionado, o eso creía yo. Hay que decirlo con claridad, no era ingenuidad ciega. Era confianza construida sobre años de convivencia sin señales de alarma visibles. Verónica no era una persona descuidada ni impulsiva. Era organizada, metódica, puntual. Pagaba las facturas antes del vencimiento, tenía los documentos en carpetas etiquetadas, sabía de memoria los números de los contratos del seguro. Nunca encontré un extracto incompleto. Nunca hubo un cargo sin explicación que yo hubiera detectado por mí mismo. Eso también hay que decirlo. El trabajo estaba bien hecho. Tan bien hecho que tardó 3 años en ser visible. Nuestra vida social era moderada. Cenas con amigos algún fin de semana, vacaciones en agosto, alguna escapada en Navidad. No éramos una pareja de esas que aparece en todas las fotos con la sonrisa perfecta, pero tampoco éramos distantes. O eso pensaba yo. Ahora, con la perspectiva que da saber lo que sé, me pregunto cuántas veces estuve sentado en la misma mesa que Adrián Fuentes Llorente sin saber que era algo más que un conocido de Verónica del mundo profesional. La respuesta, según los registros que vi meses después, es que fueron al menos 6 ocasiones documentadas: cenas, un cumpleaños, una comida de empresa a la que me invitaron como acompañante. 6 veces que lo miré a los ojos, le di la mano y no vi nada. Eso es lo que más cuesta asumir. No la traición en abstracto, sino la precisión quirúrgica con la que fue ejecutada durante años dentro de una vida que yo creía conocer en sus detalles fundamentales. Y la pregunta que uno se hace en los momentos más oscuros, esa que no tiene respuesta cómoda, es cuánto de lo que yo ignoraba era negligencia mía y cuánto era simplemente que ella era muy buena en lo que hacía. Con los años me he dado una respuesta que no me absolve del todo, pero tampoco me destruye. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Yo trabajé demasiado y delegué demasiado. Eso es real. Hubo momentos importantes que no estuve presente, conversaciones que aplacé indefinidamente, distancias que se instalaron entre nosotros sin que yo tomara la iniciativa de cerrarlas. Fui un buen proveedor y un marido imperfecto. No voy a reescribir eso. Pero también es verdad que lo que Verónica hizo no tiene su origen en el abandono emocional de un matrimonio desgastado. Tiene su origen en una decisión deliberada de utilizar mi confianza como herramienta. Y esa diferencia importa, porque cambia completamente de qué trata esta historia. La tarde del 12 de septiembre de 2023,
cuando salí del hospital con el pendrive en el bolsillo y Verónica caminando a mi lado hacia el aparcamiento, yo todavía no sabía el alcance exacto de lo que llevaba entre las manos. Sabía que algo grave había ocurrido. Sabía que mi padre había gastado una parte de las pocas fuerzas que le quedaban para asegurarse de que yo lo supiera. Sabía que la mujer que ajustaba el cinturón de seguridad en el asiento del copiloto, mientras me preguntaba si quería parar a cenar algo en el camino a casa, no era quien yo había creído durante 27 años. Pero no abriría el pendrive esa noche, ni la siguiente. Hay cosas para las que uno necesita estar preparado antes de mirarlas de frente, y yo todavía no lo estaba. Lo que sí hice fue guardarlo en el compartimento del coche, reservado para los documentos del seguro, debajo de la bandeja de la guantera, y conduje los 40 minutos de vuelta a casa sin encender la radio y sin decir casi nada, mientras Verónica me hablaba de un proyecto que tenía pendiente en el trabajo y del frío que había entrado de golpe esa semana en Valladolid. Asentí en los momentos adecuados, respondí con monosílabos creíbles. Y mientras tanto, pensé en la cara de mi padre en la cama, en sus ojos cuando ella había entrado por esa puerta, y en las 6 palabras con las que me había convocado esa tarde. Ningún hijo debería tener que aprender a disimular en el coche junto a su esposa, porque su padre agonizante le acaba de avisar de que corre peligro. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió, y eso fue exactamente lo que hice. El diagnóstico llegó un jueves de enero de 2023. Cáncer de páncreas. Estadio 3 con indicios de progresión hacia el 4. El oncólogo que atendió a mi padre en el Hospital Universitario de Valladolid se llamaba Aurelio Montesinos Berral, un hombre de unos 50 años, con voz pausada y una manera de dar malas noticias que resultaba extrañamente respetuosa, como si supiera que hay palabras que no pueden ser suavizadas y al menos podían ser dichas con dignidad. Me explicó el protocolo. Quimioterapia paliativa, control del dolor, seguimiento cada 3 semanas. No habló de curación, habló de tiempo y de calidad de vida. Yo escuché todo de pie, junto a la silla donde mi padre estaba sentado con las manos sobre las rodillas y la espalda recta, como si la postura pudiera negociar algo con lo que acababa de escuchar. Salimos del consultorio en silencio. En el pasillo, mi padre se detuvo, miró hacia la ventana que daba a un patio interior con 2 árboles sin hojas y dijo: «Bueno, ahora ya sabemos a qué nos atenemos. Nada más, ningún derrumbe, ningún dramatismo. Era un hombre hecho de esa clase de madera que no cruje aunque la dobles». Los meses siguientes reorganizaron mi vida de una manera que no había anticipado del todo. No es que no supiera que llegaría este momento. Mi padre tenía 79 años y una salud que había ido cediendo terreno gradualmente desde que cumplió los 75. Pero saber que algo va a ocurrir y enfrentarlo cuando ocurre son 2 experiencias que no tienen mucho en común. Empecé a ir al hospital con una regularidad que obligó a redistribuir parte de mi carga de trabajo entre los técnicos del equipo. Mis tardes de los martes y los jueves quedaron reservadas para él. Los fines de semana, casi siempre. Si había semana con viaje de trabajo, ajustaba los horarios para pasar al menos 1 hora antes de salir o a la vuelta. Verónica acompañó las primeras veces. Las 3 o 4 primeras visitas, los primeros días después del diagnóstico, cuando todavía era socialmente obligatorio estar presente. Luego las visitas se fueron espaciando. Una semana no podía por una reunión en Madrid. La siguiente había un cierre de proyecto en Barcelona que no podía delegar. Después vino una feria profesional en Bilbao, luego algo en Lisboa que nunca terminé de entender del todo, porque su empresa no tenía operaciones en Portugal, pero no pregunté lo suficiente. En aquel momento lo procesé como lo que creía que era, el desgaste natural de alguien que no tiene con el enfermo el vínculo directo que tengo yo. Verónica nunca había sido especialmente cercana a mi padre. Se llevaban bien, con la corrección educada que existe entre personas que comparten una familia sin haber elegido compartirla. No era frialdad, era distancia, y la distancia, cuando alguien tiene una excusa razonable para mantenerla, se vuelve muy fácil de justificar. Lo que no supe entonces y entendí después es que mi padre sí notaba esas ausencias, las contaba.
No de manera obsesiva, sino con la atención tranquila de alguien que tiene mucho tiempo y pocas distracciones, y empieza a ver patrones donde antes solo veía episodios sueltos. Me lo contó él mismo, en una de las tardes anteriores al 12 de septiembre, cuando todavía podíamos tener conversaciones largas sin que el cansancio lo interrumpiera demasiado pronto. Me dijo que había empezado a fijarse en los detalles porque los enfermos tienen esa particularidad. El mundo se les reduce y lo que permanece dentro de ese mundo reducido se vuelve nítido de una manera que antes no era posible. Desde su cama veía llegar a la gente, veía cómo se comportaban, escuchaba lo que decían y lo que callaban. Y había algo en Verónica que no encajaba con el perfil de una mujer simplemente ocupada. Era demasiado tranquila. Esa fue la palabra que usó mi padre. Tranquila. No aliviada porque las visitas le resultaran incómodas, no distante por incomodidad emocional. Tranquila como alguien que tiene sus asuntos resueltos y no necesita estar presente porque lo que importa ya está bajo control. Una tranquilidad que no era paz, sino cálculo. Yo lo escuché y no dije nada en ese momento porque no sabía qué decir. La descripción me parecía demasiado sutil, demasiado basada en una impresión difusa. Mi padre era perspicaz, siempre lo había sido, pero también era un hombre que llevaba meses en un hospital con dolor crónico y poco sueño, y yo no quería pensar que la enfermedad le estaba haciendo ver sombras donde no las había. Qué equivocado estaba. Fue en junio de 2023 cuando ocurrió lo que cambió la perspectiva de mi padre de sospecha vaga a certeza que necesitaba verificación. Esa tarde, Tomás tenía el teléfono sobre la mesilla de noche con el volumen bajo, como siempre. Había recibido 2 mensajes de Ernesto Caballero durante la mañana, y al revisar las notificaciones por la tarde, encontró un audio en el hilo de conversación que le resultó extraño de inmediato. No era la voz de Ernesto, era una voz de mujer, y era una voz que reconoció antes de terminar los primeros 5 segundos. Era Verónica. El audio era corto, menos de 40 segundos. Pero en esos 40 segundos había información suficiente para que un hombre de 79 años, lúcido y con décadas de experiencia en leer a las personas, entendiera que lo que estaba escuchando no era una conversación privada intrascendente. Verónica hablaba de dinero, hablaba de cuentas, hablaba de un plan, y mencionaba a Rodrigo de una manera que heló a mi padre en la cama. Lo escuchó 3 veces, después puso el teléfono boca abajo sobre la mesilla y estuvo un rato mirando el techo. Esa misma tarde llamó a Ernesto. No me contó el contenido exacto del audio aquella tarde del 12 de septiembre porque ya no tenía fuerzas para los detalles. Me dijo que estaba en el pendrive, que Marcos lo había incluido todo junto con la documentación y que Ernesto podía explicarme lo que hiciera falta si yo necesitaba más contexto. Lo que sí me dijo, con esa precisión que reservaba para las cosas que consideraba fundamentales, fue que Verónica había enviado ese audio a su teléfono por error, que tenía guardado el contacto de otra persona con un nombre que empezaba igual que el de Ernesto y que en un descuido eligió el contacto equivocado. Un error de 2 segundos, un dedo que pulsa sin mirar la pantalla del todo. Eso fue lo que desencadenó todo lo que vino después. A veces pienso en lo delgada que es la línea entre que alguien salga impune de todo y que no lo haga, entre que yo apareciera muerto en algún momento de 2024 creyendo que había sido un accidente, o que estuviera aquí contando esta historia. Esa línea, en mi caso, tuvo la forma de un nombre en una lista de contactos y un dedo distraído sobre una pantalla de teléfono. Mi padre llevaba 3 meses sabiendo algo que yo ignoraba por completo. 3 meses en una cama de hospital, con el cuerpo fallándole progresivamente, manteniendo el secreto cada vez que Verónica entraba por esa puerta con su expresión compuesta y su pregunta de rigor sobre cómo estaba. 3 meses guardando algo enorme mientras yo llegaba los martes y los jueves sin imaginar nada. Nunca le pregunté cómo lo soportó. Ojalá lo hubiera preguntado. Ernesto Caballero Prados y mi padre se conocían desde 1968. 55 años de amistad, de esa clase que no necesita mantenimiento constante,
porque está construida sobre algo más sólido que la proximidad o la costumbre. Se habían conocido durante el servicio militar, en una base en Zaragoza, dos chicos de 20 años con poca paciencia para las órdenes absurdas y mucha para las conversaciones de madrugada. Después, cada uno tomó su camino. Mi padre hacia la construcción, Ernesto hacia el derecho notarial. Pero siguieron viéndose. Bodas, bautizos, entierros, las etapas que van marcando una vida. Cuando mi padre lo llamó esa tarde de junio de 2023, Ernesto escuchó el audio en su propio teléfono, al que mi padre se lo había reenviado, y no dijo nada durante casi un minuto completo. Luego dijo: «¿Cuánto tiempo llevas con esto solo?» «Desde hoy», respondió mi padre. «¿Se lo has dicho a Rodrigo?» «Todavía no. Necesito saber primero cuánto hay detrás de esto. Si le digo algo ahora, con solo un audio, va a dudar. Va a buscarle explicaciones. Lo conozco. Tenía razón. Yo lo habría hecho. Me habría resistido a creerlo con una sola pieza, porque no querer creer algo es la primera línea de defensa que levanta cualquier persona ante una amenaza que viene de dentro de su propia casa. Ernesto conocía a un investigador privado de confianza. Lo había utilizado en 2 ocasiones durante su etapa como notario activo, para casos que requerían verificación discreta de información antes de formalizar documentos. Se llamaba Marcos Villanueva Soto, 51 años, con despacho en Valladolid, licencia vigente y una reputación construida sobre la base de trabajar dentro de los límites legales sin excepciones. Ernesto le llamó al día siguiente. Le explicó la situación sin dar nombres en esa primera llamada, solo el contorno general, y Marcos dijo que podía reunirse esa misma semana. La reunión entre Ernesto y Marcos se celebró sin mi padre, porque mi padre ya no podía desplazarse con la facilidad necesaria para salir del hospital sin que eso generara preguntas. Ernesto actuó como intermediario, con autorización explícita de Tomás, y fue él quien proporcionó a Marcos los primeros datos: el nombre de Verónica, su lugar de trabajo, el nombre de Adrián Fuentes Llorente, que aparecía mencionado en el audio aunque sin apellidos, y que Ernesto identificó a través de una búsqueda básica, cruzando el sector profesional con la información disponible. Lo que Marcos podía hacer legalmente tenía límites claros, y los respetó. No podía intervenir comunicaciones privadas, ni acceder a cuentas bancarias sin autorización judicial, pero podía hacer seguimiento en espacios públicos, documentar encuentros, verificar desplazamientos mediante registros de transporte accesibles y solicitar a través de cauces formales ciertos antecedentes financieros vinculados a reclamaciones civiles en curso. Era suficiente para construir un cuadro. Durante julio y agosto de 2023, mientras Verónica le decía a Rodrigo que viajaba por compromisos profesionales, Marcos documentó 4 encuentros entre ella y Adrián Fuentes Llorente. 2 en Valencia, donde Adrián tenía clientes habituales y utilizaba ese contexto como cobertura natural. 1 en un hotel de Lisboa, registrado bajo el nombre de Adrián con entrada para 2 personas. 1 más en Madrid, en un restaurante del barrio de Salamanca. El tipo de lugar donde uno va cuando quiere que lo vean, pero no por quien no debe verlo. Las fotografías eran claras. No eran imágenes comprometedoras en términos físicos explícitos, porque Marcos no trabajaba de esa manera y además no era necesario. Eran fotografías de 2 personas que se comportan como una pareja, que se tocan el brazo al hablar, que comparten el mismo lado de una mesa cuando la lógica de la disposición no lo requería, que caminan con la proximidad específica de quien lleva tiempo haciéndolo. Pero los encuentros en espacios públicos eran solo una parte del cuadro. La otra parte vino de los registros financieros. Marcos se puso en contacto con un perito contable colaborador con el que había trabajado anteriormente, un hombre llamado Braulio Expósito Cantero, de 47 años, que sabía cómo rastrear movimientos de capital a través de los canales legítimos disponibles antes de que existiera una denuncia formal. Lo que encontraron no requirió ningún acceso irregular,
Bastó con los extractos que mi padre tenía guardados de una cuenta conjunta que él y mi madre habían abierto décadas atrás, a la que Verónica había quedado vinculada como gestora tras la muerte de mi madre. Con mi firma en un documento que yo había firmado sin leer con la atención que merecía, porque confiaba en que era un trámite rutinario. Desde esa cuenta, que yo prácticamente había olvidado que existía, habían salido transferencias periódicas hacia una cuenta a nombre de una sociedad limitada constituida 16 meses antes. La sociedad se llamaba Fuentes Gestión Patrimonial S.L. El administrador único era Adrián Fuentes Llorente. Las transferencias eran regulares pero no uniformes, distribuidas de manera que ninguna superara el umbral que habría activado una revisión automática. Cada 2 o 3 meses, cantidades que oscilaban entre 4.000 y 11.000 euros. Sumadas desde el origen, la cifra total que Braulio calculó con la documentación disponible en ese momento ascendía a 240.000 euros. Mi padre recibió ese informe preliminar a finales de agosto. Ernesto se lo leyó por teléfono porque la vista de Tomás ya no era suficiente para leer documentos en papel sin ayuda. Mi padre escuchó cada cifra, cada fecha, cada nombre de la sociedad, sin interrumpir. Cuando Ernesto terminó, hubo un silencio largo. ¿Hay algo sobre el accidente?, preguntó mi padre. Ernesto vaciló un momento antes de responder. Marcos dice que en el audio mencionan que cuando ocurra el accidente, el seguro cubre todo. No hay más detalles sobre qué accidente ni cómo, solo esa referencia. Es suficiente para que Rodrigo lo sepa. Marcos compiló todo en un pendrive. Las fotografías ordenadas por fecha, el informe de Braulio con los registros de transferencias, una transcripción del audio original y el propio archivo de audio en formato digital. Era un documento técnico, frío, sin adornos. El tipo de material que no necesita dramatismo, porque los hechos que contiene ya son suficientemente graves por sí solos. Ernesto llevó el pendrive al hospital en la primera semana de septiembre. Lo entregó a mi padre durante una visita de tarde, cuando no había nadie más en la habitación. Tomás lo tomó entre sus manos. Lo examinó un momento como si estuviera evaluando el peso de lo que contenía y lo guardó debajo de la almohada. Ahí estuvo durante días, esperando, porque mi padre todavía tenía que encontrar el momento adecuado para dármelo a mí. Y ese momento requería que yo estuviera solo, que no hubiera riesgo de interrupción y que él tuviera fuerzas suficientes para decirme lo que necesitaba decirme con la claridad que la situación exigía. No quería dejarme un objeto sin explicación. Quería entregarme las palabras justas junto con la evidencia, para que yo no pudiera ignorar ni una cosa ni la otra. El 12 de septiembre fue ese día, y ahora yo entendía, con todo el peso de lo que mi padre había construido desde una cama de hospital en los últimos 3 meses, que lo que sostenía en el bolsillo no era solo un dispositivo de almacenamiento. Era el resultado de un hombre enfermo que decidió que no iba a morirse, sin antes asegurarse de que su hijo llegara al final de esa historia. Llegamos a casa a las 9:45 de la noche. El apartamento estaba en silencio, con la luz de la cocina encendida porque Verónica la dejaba siempre así cuando salía, una costumbre de 27 años que hasta esa noche me había parecido simplemente un rasgo de su forma de ser. Entré detrás de ella, dejé las llaves en el gancho junto a la puerta y me fui directo al dormitorio con la excusa de quitarme los zapatos. Necesitaba un minuto sin que nadie me mirara. Me senté en el borde de la cama. El pendrive lo había trasladado desde el compartimento del coche al bolsillo interior de la chaqueta, en el aparcamiento del hospital, justo antes de que Verónica llegara al vehículo. Lo saqué y lo sostuve en la palma durante unos segundos. Era un dispositivo corriente, negro, sin ninguna marca especial, el tipo de cosa que uno compra en cualquier papelería por menos de 10 euros. Y sin embargo tenía entre los dedos algo que mi padre había guardado debajo de su almohada durante días, esperando el momento preciso para entregármelo. Lo guardé en el cajón de la mesilla, debajo de un libro que llevaba meses a medias. Después fui al baño, me lavé la cara con agua fría y salí a la cocina. Verónica estaba calentando algo en el microondas.
Se giró cuando me escuchó entrar y me observó con esa atención específica que adoptaba cuando evaluaba mi estado de ánimo, sin querer que se notara que lo estaba evaluando. ¿Estás bien? Cansado, dije, la misma palabra que había usado mi padre 3 horas antes. Es normal, estas visitas te pesan mucho. Se acercó y me puso una mano en el brazo. Tienes que intentar descansar esta noche. No puedes seguir acumulando tensión de esta manera. Asentí. La miré a los ojos durante exactamente el tiempo necesario para que pareciera natural, y luego aparté la vista hacia el vaso que estaba llenando de agua. Bebí despacio, apoyado en la encimera, y dejé que el silencio se sostuviera solo. Lo que aprendí esa noche fue algo que no está en ningún manual. Disimular no requiere esfuerzo real si uno comprende que no está mintiendo sobre sus emociones, sino simplemente retrasando su expresión. Estaba agotado de verdad. Estaba angustiado por mi padre de verdad. Todo eso era completamente auténtico. Solo había una capa que no era genuina, la ausencia de lo que sabía. Y esa ausencia era suficiente para sostener cualquier conversación ordinaria de una noche ordinaria. Dormí mal. No de manera dramática, no mirando el techo con los ojos abiertos durante horas. Dormí con esa superficialidad densa de quien está físicamente rendido, pero tiene algo encendido por dentro que no se apaga, despertándome cada hora y media sin motivo aparente, con la certeza opaca de algo pendiente instalada en el pecho. El 13 de septiembre amaneció con lluvia fina sobre Valladolid. Llegué al hospital a las 11 de la mañana. Mi padre estaba más débil que el día anterior, algo que el equipo médico ya había anticipado como parte del proceso. El doctor Montesinos había sido preciso semanas antes. Habría una fase de descenso progresivo, y cuando ese descenso se acelerara, el margen de tiempo se reduciría con rapidez. Tomás estaba despierto cuando entré. Me miró desde la cama, y en ese intercambio que no duró más de 3 segundos, ocurrió algo que no sé describir mejor que como un reconocimiento silencioso. Él sabía que yo tenía lo que me había entregado. Yo sabía que él lo sabía, y los dos entendíamos que no había nada más que añadir, no porque faltaran palabras, sino porque las necesarias ya habían sido dichas. Estuve 2 horas con él. Le leí el periódico en voz alta, algo que hacíamos desde hacía meses y que le gustaba, aunque a veces se quedara dormido antes de terminar la primera sección. Esa mañana no se durmió. Escuchó con los ojos cerrados, pero con una tensión leve en la mandíbula que me indicaba que estaba presente. Cuando terminé con la parte de economía, que siempre había sido la que más le interesaba, dijo sin abrir los ojos: «Llama a Ernesto si necesitas algo». «Lo haré», respondí. No hablamos de nada más relacionado con el día anterior. No hizo falta. Verónica llegó a las 2 de la tarde con una bolsa de naranjas que había comprado en la frutería de la planta baja, un gesto proporcionalmente inútil para un hombre que ya apenas podía incorporarse a comer. Lo dejó todo en la mesilla con movimientos eficientes y preguntó a la enfermera del turno sobre cómo había transcurrido la noche. La enfermera, una mujer joven llamada Lucía, explicó que había dormido poco y que habían ajustado la dosis de analgésico. Verónica asintió con la expresión de quien registra información relevante. Luego se sentó en la silla del lado opuesto al mío y cruzó las manos sobre el bolso. Estuvimos los 3 en esa habitación durante 40 minutos. Mi padre con los ojos cerrados. Verónica revisando mensajes en el teléfono con la discreción calculada de quien sabe que no debe parecer indiferente del todo. Yo mirando a mi padre y, sin quererlo, desviando la vista hacia ella cada cierto tiempo, buscando sin éxito alguna grieta visible en esa compostura que ahora sabía que tenía algo muy diferente debajo. No encontré ninguna grieta. Eso también era parte de lo que tendría que procesar con el tiempo. El día 14 fue más silencioso. Mi padre habló menos. La fatiga había avanzado otro tramo y las palabras le costaban de una manera diferente a la de días anteriores, como si cada una requiriera una decisión previa sobre si valía la energía que suponía pronunciarla. Me quedé desde la mañana hasta el final de la tarde. Verónica pasó 1 hora y se marchó alegando una llamada de trabajo que no podía posponer.
Lo que guardo de esos 2 días no es tanto lo que sucedía en las habitaciones del hospital como lo que ocurría en el espacio entre visita y visita. Conduciendo de vuelta a casa, esperando en el aparcamiento antes de subir, sentado en el despacho del trabajo con los planos delante, sin verlos realmente. Había momentos en que algo se contraía en el centro del pecho, con una presión que no era exactamente dolor, pero que se le parecía bastante. Era la conciencia simultánea de 2 realidades que no deberían haber coexistido. Mi padre muriéndose, y la persona que tendría que haber sido mi sostén en ese proceso era precisamente quien había convertido todo en algo más complicado de lo que ya era. No podía contárselo a nadie, todavía no. El pendrive seguía en el cajón de la mesilla sin ser abierto, y yo había tomado una decisión, sin formularla en palabras, de que lo haría después del final. Porque algo en mí necesitaba que los últimos días con mi padre no estuvieran contaminados por esa información activa. Como si abrir ese archivo antes equivaliera a dejar que lo que Verónica había hecho alcanzara también ese tiempo. Era irracional. Lo reconozco. Pero hay decisiones que no nacen de la lógica, sino de algo más profundo y menos articulable. Y esa fue una de ellas. La noche del 14 de septiembre, mientras Verónica dormía a mi lado con la respiración tranquila de quien no tiene nada urgente esperándole, yo estaba con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando en mi padre. No en los registros financieros, no en Adrián, no en ninguno de los contenidos de ese pendrive. Solo en él. En el hombre que durante 3 meses había cargado en silencio con algo que no le correspondía cargar desde una cama de hospital para que su hijo llegara a tiempo de protegerse. A las 2:20 de la madrugada me levanté sin hacer ruido. Fui al salón, cerré la puerta con cuidado y me quedé sentado en el sofá en la oscuridad sin encender ninguna luz. No lloré esa noche. Todavía no. Pero algo se fue asentando en ese silencio, tranquilo y sin retorno, como cuando una estructura encuentra su punto de equilibrio definitivo y ya no necesita ajustarse más. Tomás Herrera Vega murió el domingo 15 de septiembre de 2023, a las 6:42 de la mañana. Yo estaba en el hospital. Había llegado a las 5:30 porque me llamó la enfermera de guardia, una mujer de mediana edad llamada Carmen Rosillo, con esa voz profesional que uno aprende a descifrar rápido. El tono no era de alarma, sino de aviso. La diferencia entre todavía hay tiempo y ya no lo hay. Llegué cuando aún respiraba. Me senté junto a él, le tomé la mano y estuve ahí durante la hora siguiente, escuchando cómo su respiración iba cambiando de ritmo, haciéndose más lenta, más espaciada, con intervalos que se extendían hasta el punto en que uno aguanta el aliento sin darse cuenta. A las 6:42 el intervalo no terminó. Carmen entró poco después, verificó, anotó la hora en el expediente y me dijo que lo sentía. Luego se retiró con discreción y me dejó solo. Me levanté, crucé el pasillo con paso regular, entré al baño que quedaba a 12 metros de la habitación 417, cerré el pestillo y entonces me apoyé contra la pared de azulejos blancos y lloré de una manera que no había llorado desde que era joven. Sin control, sin medida, con ese tipo de llanto que no distingue entre el dolor puro por la pérdida y todo lo acumulado alrededor de esa pérdida. Lloré por mi padre, por los 3 meses que había pasado en esa cama, cargando con algo que no debería haber tenido que cargar solo, por todas las visitas en que yo había entrado por esa puerta sin saber lo que él sabía, por las conversaciones normales que habíamos tenido sobre el periódico y el tiempo mientras él guardaba ese secreto debajo de la almohada. Estuve dentro del baño unos 12 minutos. Luego me lavé la cara, me sequé con papel, respiré 4 veces de manera deliberada y salí. Verónica llegó al hospital 40 minutos después. Entró con el abrigo puesto y una expresión que componía el equilibrio justo entre la congoja y la contención. Me abrazó en el pasillo. Noté su perfume, el mismo de siempre, y sentí algo parecido a una náusea que reprimí sin dificultad porque ya llevaba días entrenando ese músculo sin saberlo. «Lo siento mucho», dijo junto a mi oído.
Era un hombre bueno. No respondí. Correspondí al abrazo con la presión suficiente para que pareciera genuino y nos separamos. Ella me miró a la cara, evaluando, y lo que leyó en mis rasgos fue exactamente lo que yo quería que leyera. Un hombre golpeado por el duelo, cerrado sobre sí mismo, sin espacio para nada más. Era la mejor cobertura posible. Y no era completamente falsa. El velatorio se celebró esa misma tarde en una funeraria del centro de Valladolid, donde mi familia tenía un acuerdo previo, algo que mi padre había gestionado él mismo con su pragmatismo habitual meses antes del diagnóstico. Había una sala con capacidad para unas 40 personas y a lo largo de la tarde pasaron por allí algo más de 60. Vecinos de toda la vida, compañeros de trabajo jubilados, amigos de mi padre de décadas, algunos primos que yo apenas reconocí. Ernesto Caballero llegó a las 7 de la tarde. Era un hombre de estatura mediana, cabello completamente blanco, con la espalda todavía recta de quien ha mantenido la costumbre de caminar erguido toda su vida. Cuando nos dimos la mano, me sostuvo la mirada un momento adicional al que requería un saludo ordinario. Era una fracción de segundo, imperceptible para cualquiera que estuviera observando, pero suficiente para transmitir lo que necesitaba transmitir. Que él sabía lo que yo tenía, que estaba disponible, que había tiempo. Asentí levemente. Él soltó mi mano y se dirigió hacia el féretro. Durante las horas siguientes, observé a Verónica con una atención que nunca le había prestado en ningún contexto social anterior. No de manera fija ni obvia, sino con esa mirada periférica que uno desarrolla cuando entiende que el objetivo es registrar sin ser registrado. Vi cómo saludaba a cada persona que se acercaba, cómo calibraba el tono según el interlocutor, cómo modulaba la expresión entre la tristeza contenida y la disposición amable de quien está pendiente de los demás a pesar de su propio dolor. Era una actuación fluida, sin costuras visibles, sin momentos de descuido. Pero hubo un instante, uno solo, que guardé en la memoria con precisión fotográfica. Fue hacia las 8:30 de la noche, cuando la sala había perdido algo de afluencia y Verónica estaba de pie junto a la ventana con una taza de café que le había traído alguien. Sacó el teléfono, lo desbloqueó, leyó algo, y durante aproximadamente 4 segundos, la expresión de su cara no fue ni tristeza ni compostura, fue otra cosa, una especie de concentración calculadora que desapareció antes de que terminara de definirse, porque levantó la vista y notó que la sobrina de mi padre la miraba desde el otro lado de la sala y volvió a cerrar la expresión como quien cierra una ventana. 4 segundos, pero ya me había vuelto muy preciso en la lectura de los detalles pequeños. El entierro fue al día siguiente, lunes 16 de septiembre, en el cementerio municipal donde estaba enterrada mi madre desde hacía 14 años. Fue una mañana con viento frío y un cielo blanco sin textura, el tipo de día que no tiene color propio. Estuve junto al féretro durante todo el proceso. Verónica a mi lado con la mano en mi brazo en los momentos en que había personas mirando, soltándola entre secuencia y secuencia, con una naturalidad que en otro momento habría pasado completamente desapercibida. De regreso a casa, en el coche, no hablamos prácticamente nada. Ella dijo que si necesitaba pedir días en el trabajo, podía hacerlo, que estas semanas no era necesario que forzara el ritmo habitual. Yo dije que ya vería. El edificio apareció al fondo de la calle y aparqué sin decir nada más. Esa tarde, mientras Verónica estaba en el dormitorio haciendo una llamada, yo fui al despacho. Era una habitación pequeña al fondo del pasillo, con una estantería de libros técnicos, una mesa de trabajo y un armario bajo con cerradura donde guardaba los contratos laborales y la documentación financiera de la empresa. Dentro de ese armario había un cofre metálico con combinación numérica, del tamaño de una caja de zapatos, que Verónica sabía que existía, pero cuya combinación nunca había conocido. Abrí el cofre. Adentro había 2 carpetas de documentos, el pasaporte, las escrituras del apartamento y un sobre con efectivo de emergencia. Saqué el pendrive del bolsillo interior de la chaqueta,
Lo coloqué en el fondo del cofre debajo de las carpetas, cerré la tapa y marqué la combinación. No era todavía el momento de abrirlo. Había tomado esa decisión sin deliberación consciente, de la misma manera que uno toma las decisiones que provienen de algo más antiguo que el razonamiento. Necesitaba que el duelo por mi padre tuviera su propio espacio, aunque fuera unos días. Necesitaba que la última imagen que guardara de esas horas no estuviera mezclada con lo que iba a encontrar cuando abriera ese archivo. Cerré el armario y me quedé sentado en la silla del despacho. Por la rendija de la puerta escuché a Verónica terminar su llamada. Escuché sus pasos en el pasillo dirigiéndose hacia la cocina. Escuché el sonido del grifo y el ruido de los vasos. Sonidos domésticos. El inventario sonoro de una vida compartida que debería haber resultado familiar y que esa tarde tenía el efecto exactamente opuesto. Mi padre llevaba menos de 36 horas muerto y yo ya estaba aprendiendo a habitar un silencio diferente al del duelo. Un silencio con bordes, con propósito. El silencio de alguien que ha recibido algo importante y está esperando el momento preciso para utilizarlo. Pasaron 14 días desde el entierro de mi padre antes de que abriera el cofre. No fue una decisión calculada en términos de calendario. Fue simplemente que una mañana de un miércoles de octubre me levanté antes de que sonara el despertador, con la certeza tranquila de que ese era el momento. Verónica había salido el día anterior hacia Madrid, por lo que describió como una reunión con un cliente importante, con regreso previsto para el jueves a mediodía. Yo estaba solo en el apartamento. Era la primera vez en semanas que lo estaba de verdad, sin la posibilidad de que alguien apareciera en la puerta o regresara antes de lo anunciado. Eran las 11:15 de la noche cuando fui al despacho. Encendí solo la lámpara de la mesa, la pequeña, la que tiene la luz más fría. Saqué el cofre del armario, introduje la combinación y lo abrí. El pendrive estaba exactamente donde lo había dejado en el fondo, debajo de las carpetas, con esa inmovilidad de los objetos que llevan tiempo esperando sin impacientarse. Lo conecté al ordenador portátil que mantenía en el despacho. Aparecieron 4 carpetas etiquetadas con una pulcritud que reconocí como el trabajo de Marcos: fotografías, registros financieros, documentación y audio. 4 carpetas. El trabajo ordenado de alguien que sabía que este material iba a ser utilizado y se había asegurado de que fuera navegable. Empecé por los registros financieros, porque soy ingeniero y los números me ofrecen una base objetiva antes de enfrentarme a lo que no puede ser reducido a cifras. El informe de Braulio Expósito Cantero ocupaba 22 páginas en formato de documento. Lo leí entero, despacio, sin saltarme ninguna sección. Había tablas con fechas, importes, referencias de transferencia y la cuenta de destino con el nombre de la sociedad en cada fila. Fuentes: Gestión Patrimonial S.L. Aparecía repetido a lo largo de 3 años con una regularidad que tenía algo de metronómica, imperturbable, como algo diseñado para durar. La primera transferencia era del 14 de marzo de 2020, 4.300 euros. La última registrada en el informe era del 2 de agosto de 2023, 6 semanas antes de que mi padre muriera. 11.200 euros. En total, a lo largo de 34 meses, la suma ascendía a 242.700 euros. Me quedé mirando esa cifra durante un tiempo que no habría sabido medir con exactitud. No sentí rabia en ese instante. Sentí algo más extraño y más perturbador que la rabia. Sentí la arquitectura de los últimos 3 años reorganizarse en mi cabeza con una lógica nueva y fría, como cuando uno descubre que un cálculo estructural que parecía correcto tiene un error en la base, y toda la construcción que se apoyaba sobre él pierde de repente su sentido. Recordé facturas que Verónica me había explicado, ajustes de presupuesto que atribuimos a la inflación. Un trimestre en que los ahorros crecieron menos de lo esperado, y ella dijo que habían tenido gastos imprevistos con el vehículo. Recordé haber asentido, recordé haber firmado. Abrí la carpeta de fotografías. Eran 47 imágenes ordenadas cronológicamente, tomadas con teleobjetivo en la mayoría de los casos, con la distancia
y el encuadre discreto de quien trabaja con precisión desde posiciones alejadas. Adrián Fuentes. Llorente tenía 44 años en las fechas de las fotos y era un hombre de aspecto ordinario, cabello oscuro, complexión media. El tipo de persona que no llama la atención en ningún entorno. Lo había visto en varias ocasiones. Había comido con él. Le había dado la mano. En las fotografías de Valencia, aparecían los dos caminando por una calle peatonal del centro, con la proximidad inequívoca de quienes no están preocupados porque los vean. En las de Madrid, sentados en un restaurante en un rincón de la sala, con una copa de vino cada uno y los cuerpos orientados el uno hacia el otro, con una naturalidad que indicaba práctica. La imagen del hotel en Lisboa era la más simple de todas. La entrada registrada a nombre de él con la nota del sistema que indicaba habitación para 2 personas. 47 fotografías. Las cerré antes de llegar al final. Luego abrí la carpeta audio. Había un único archivo. 41 segundos de duración. Antes de darle al botón de reproducción, estuve 15 segundos con el cursor encima sin moverme. Sabía lo que iba a escuchar. Mi padre me lo había anticipado con suficiente precisión como para que no hubiera sorpresa técnica, pero saber lo que uno va a encontrar no equivale a estar preparado para encontrarlo. Pulsé reproducir. La voz de Verónica llenó los altavoces del portátil a un volumen que bajé de inmediato, con el reflejo de quien no quiere que nadie más escuche, aunque estuviera solo en el apartamento. Era su voz de siempre, el tono que usaba cuando hablaba de asuntos prácticos, ligeramente más bajo que el conversacional, con esa cadencia de quien ordena ideas mientras habla. Dijo: «Ya está todo cuadrado con Braulio. Las últimas transferencias no van a llamar la atención. Lo hablé con él la semana pasada». Una pausa de 2 segundos. Luego: «Lo único que falta es lo otro. Cuando Rodrigo tenga el accidente, el seguro cubre todo y tú ya sabes lo que tienes que hacer con las cuentas. Tenemos que asegurarnos de que los tiempos sean correctos, que no haya nada que vincule los movimientos con la fecha». Otra pausa, y al final, con el mismo tono práctico con que podría haber hablado de renovar un contrato de suministro: «Llámame cuando llegues, que no sea desde el fijo». 41 segundos paré la reproducción. Me quedé completamente inmóvil durante lo que debieron ser 3 o 4 minutos, aunque en ese momento el tiempo no tenía una medida que yo pudiera registrar con precisión. La habitación estaba igual. La lámpara proyectaba el mismo cono de luz fría sobre la mesa. El ordenador emitía el mismo zumbido suave de siempre. Todo era exactamente igual que antes de pulsar ese botón, y sin embargo, algo en la composición del espacio había cambiado de manera irreversible. Me levanté. Fui al baño del pasillo, no al del dormitorio. Abrí el grifo del lavabo con el agua fría al máximo, me arrodillé frente al inodoro y vomité. No había comido demasiado esa noche, así que fue breve. Me quedé arrodillado sobre las baldosas frías del suelo durante un momento, con las manos apoyadas en la porcelana y los ojos cerrados, escuchando el agua correr desde el grifo abierto. Luego me levanté, me enjuagué la boca, me lavé las manos y la cara y me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada desde el espejo tenía ojeras profundas, la piel sin color y una expresión que no era exactamente miedo ni exactamente rabia. Era la cara de alguien que acaba de entender algo de manera definitiva e irreversible, y todavía está procesando lo que eso significa para el tiempo que viene. Me quedé frente al espejo un tiempo largo, lo suficiente para que el agua del grifo se enfriara del todo y el cuarto de baño recuperara su temperatura habitual. Luego apagué el grifo, apagué la luz del baño y volví al despacho. Me senté frente al ordenador, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No un diario, no una carta, una lista, nombres, fechas, cantidades, referencias, todo lo que recordaba de los últimos años con la perspectiva nueva que me daban esos 41 segundos de audio. Escribí durante casi 2 horas, vaciando en ese documento cada detalle que había guardado sin saber que lo estaba guardando, cada incoherencia que había archivado como irrelevante, cada fecha en que Verónica había estado ausente
con una explicación que yo había aceptado sin examinar. Cuando terminé, eran las 2:20 de la madrugada. Guardé el documento con una clave, cerré el portátil y saqué el pendrive. Lo sostuve entre los dedos un momento antes de devolverlo al cofre. Mi padre había tardado 3 meses en construir lo que contenía ese dispositivo. Yo iba a necesitar menos tiempo para decidir qué hacer con ello, porque la diferencia entre él y yo en ese momento era una sola. Él ya no tenía tiempo, y yo todavía sí. Llamé a Ernesto al día siguiente, jueves de octubre, a las 9:15 de la mañana. Verónica ya había salido hacia su oficina y yo estaba en el despacho con la lista que había escrito la noche anterior desplegada sobre la mesa. Ernesto descolgó al segundo tono, como si llevara un rato con el teléfono cerca. No hice preguntas largas. Le dije que había abierto el pendrive, que lo había revisado todo y que necesitaba el contacto de un abogado. No cualquier abogado. Alguien que manejara con igual solvencia el derecho matrimonial y el derecho penal, porque lo que tenía entre manos requería los dos. Ernesto no dudó. Me dio un nombre que ya tenía preparado, como si hubiera anticipado esta llamada con suficiente antelación como para tenerlo a mano. Gustavo Reina Palomares. 54 años. Bufete propio en Valladolid desde hacía 18 años. Con una trayectoria sólida en litigios civiles complejos y experiencia documentada en casos que habían cruzado la frontera entre lo civil y lo penal. Ernesto lo conocía del ámbito notarial. Había trabajado con él en varios procedimientos de herencias disputadas y lo describió con 3 palabras que me bastaron: discreto, preciso, implacable. Esa misma tarde llamé al despacho de Gustavo Reina. La persona que atendió me dijo que el letrado tenía agenda completa hasta la semana siguiente. Pero cuando mencioné el nombre de Ernesto Caballero como referencia, la respuesta cambió. Había un hueco el viernes a las 5 de la tarde. La reunión con Gustavo duró 2 horas y 10 minutos. Era un hombre de estatura media, con el cabello entrecano peinado hacia atrás y unas gafas de montura fina que se quitaba cuando hablaba y volvía a ponerse cuando leía. Escuchó todo sin interrumpirme, con la libreta abierta y el bolígrafo en la mano, aunque tomó pocas notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, permaneció un momento en silencio estudiando los documentos que le había llevado impresos, el informe de Braulio, las fotografías y la transcripción del audio que yo mismo había escrito para no tener que reproducirlo en ese despacho ajeno. Luego dijo: el audio es la pieza más importante y también la más delicada. Su uso como prueba en un procedimiento penal va a requerir un análisis de admisibilidad. Fue captado sin consentimiento de los interlocutores, pero dado que llegó al dispositivo de su padre de manera involuntaria y no fue el resultado de una intervención activa, hay argumentos sólidos para su admisión. Lo vamos a trabajar. Después añadió algo que cambió la dimensión del caso en mi cabeza. Antes de presentar nada, necesito que contacte con un perito forense financiero independiente del que ya participó en la investigación preliminar. Necesitamos una auditoría completa, con acceso a todos los movimientos de las cuentas a las que usted tenga titularidad, para documentar el alcance exacto del desvío desde el origen. Lo que tiene ahora es suficiente para iniciar el proceso, pero en un juicio necesitamos cifras irrefutables. El perito forense que Gustavo recomendó se llamaba Ignacio Durán Castellanos, 49 años, perito judicial homologado con experiencia en fraudes económicos dentro de procedimientos matrimoniales. Nos reunimos con él el martes siguiente en el despacho de Gustavo, y en esa reunión empecé a comprender que lo que yo había leído en el informe de Braulio era solo la superficie visible de algo más amplio. Ignacio necesitó acceso a los extractos bancarios de los últimos 4 años de todas las cuentas vinculadas a mi nombre, incluyendo la cuenta conjunta heredada que yo había prácticamente olvidado. Me pidió también los contratos del seguro de vida, los documentos de la comunidad de bienes del matrimonio y los registros de la declaración de la renta de los últimos 3 ejercicios. Reunir todo eso me llevó 4 días de trabajo paralelo al horario habitual en la empresa, revisando archivadores, recuperando documentos digitales,
solicitando duplicados a la entidad bancaria con la justificación de que necesitaba una revisión personal de la situación financiera. Ninguna de esas gestiones era inusual para alguien con mi perfil profesional. No generaron preguntas. Fue durante ese proceso de recopilación cuando encontré el documento que no estaba buscando. Estaba revisando una carpeta de correspondencia de la aseguradora, buscando el contrato original del seguro de vida, cuando encontré una hoja de solicitud de modificación de beneficiario, fechada el 29 de mayo de 2023. Estaba cumplimentada con la letra de Verónica. El cambio solicitado era reemplazar mi nombre como beneficiario principal por el nombre de una persona que yo no reconocí de inmediato, Lorena Fuentes Solano, de 31 años, con domicilio en Valencia. Me quedé con el papel en la mano durante un momento. Luego busqué en la documentación adicional que había reunido y encontré la respuesta que no quería confirmar. Lorena Fuentes Solano era la hermana menor de Adrián Fuentes Llorente. El apellido Solano era el segundo apellido de Verónica, utilizado como segundo apellido de la hermana, probablemente para establecer una vinculación de parentesco ficticia que justificara el cambio ante la aseguradora. La solicitud había sido rechazada por la compañía de seguros por defecto, de forma en la documentación adjunta. Verónica nunca había completado el trámite correctamente. Probablemente no lo sabía todavía. Llevé ese documento al despacho de Gustavo al día siguiente. Lo examinó durante un minuto completo con sus gafas puestas. Lo dejó sobre la mesa y dijo sin levantar la vista: «Esto convierte el caso en algo sustancialmente diferente a un divorcio por causas económicas. Estamos ante indicios de conspiración para defraudar una póliza de seguro y, vinculado con la referencia al accidente en el audio, ante la posibilidad real de que se estuviera planificando algo contra su integridad física con ánimo de lucro». Levantó la vista. «O voy a presentar una denuncia ante la Brigada de Delitos Económicos. Antes de hacerlo, necesito que Ignacio termine su informe pericial». El informe de Ignacio Durán llegó 12 días después. Eran 43 páginas con tablas, gráficas de flujo de capital y un resumen ejecutivo de 3 páginas que Gustavo me leyó en voz alta durante nuestra siguiente reunión. Las conclusiones eran precisas y sin margen para la interpretación. A lo largo de 41 meses, desde febrero de 2020 hasta el cierre del periodo analizado, Verónica había realizado transferencias no autorizadas desde cuentas con titularidad compartida por un total de 242.700 euros. Los movimientos habían sido estructurados deliberadamente para mantenerse por debajo de los umbrales de revisión automática. La cuenta de destino, vinculada a Fuentes Gestión Patrimonial S.L., no tenía actividad comercial acreditable más allá de ser receptora de esos fondos. Gustavo presentó la denuncia formal ante la Brigada de Delitos Económicos de Valladolid el 17 de noviembre de 2023. Adjuntó el informe pericial de Ignacio, la transcripción y el archivo del audio, las fotografías documentadas por Marcos y la solicitud de modificación de beneficiario de la póliza como prueba de los pasos preparatorios del fraude. Aquella tarde, de vuelta en el coche después de la reunión, me detuve en el aparcamiento subterráneo sin apagar el motor durante un rato. La denuncia estaba presentada. Había un expediente abierto con mi nombre. Había personas que ahora sabían lo que yo sabía, personas con capacidad legal para actuar sobre ello. Y Verónica, en ese momento, no tenía la menor idea de nada de todo esto. Esa noche llegué a casa a las 8:30. Ella estaba en la cocina preparando la cena con la radio de fondo, una emisora de noticias que siempre tenía encendida mientras cocinaba. Me saludó desde el otro lado de la encimera con naturalidad. Me preguntó si quería que pusiera a calentar el pan. Le dije que sí. Me serví un vaso de agua. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé moverse por esa cocina con la familiaridad de 27 años, sin saber que el sistema que había construido con tanto cuidado durante casi 4 años acababa de comenzar a derrumbarse. Las semanas que siguieron a la presentación de la denuncia fueron las más extrañas de mi vida. No por lo que ocurría fuera del apartamento, donde Gustavo gestionaba el proceso,
con la metodología precisa de quien conoce bien los tiempos judiciales, sino por lo que ocurría dentro, por lo que ocurría en la mesa del desayuno, en el sofá por las noches, en el pasillo cuando nos cruzábamos camino del baño. Había aprendido algo sobre mí mismo que no sabía antes de todo esto. Soy capaz de una frialdad que no reconocía como propia. No crueldad, no indiferencia, frialdad. La capacidad de separar lo que sé de lo que muestro con una precisión que me resultaba casi clínica cuando me observaba desde fuera. Verónica no notó ningún cambio relevante en mi comportamiento, o si lo notó, lo atribuyó al duelo por mi padre, que era una cobertura tan legítima y tan visible que cubría cualquier variación de humor o de distancia. Un hombre que acaba de perder a su padre puede estar callado durante la cena sin que nadie lo cuestione. Puede levantarse temprano, puede responder con monosílabos, puede tener noches en que no habla de nada sustancial. Todo eso encajaba perfectamente en el perfil de alguien que está procesando una pérdida reciente. Gustavo me había dado instrucciones precisas sobre lo que debía y no debía hacer durante ese periodo. La primera, no alterar ningún comportamiento financiero que pudiera alertarla. Ninguna retirada brusca, ningún cambio visible en los patrones de gasto habituales. La segunda, documentar cualquier conversación relevante que ocurriera en ese periodo, con fecha y contexto, aunque no fuera grabada. La tercera, y más importante, no confrontarla bajo ninguna circunstancia antes de que él me diera el visto bueno. Lo que sí podía hacer, y lo hice con la ayuda de Gustavo y de una gestora fiscal que él mismo coordinó, era reorganizar legalmente mi situación patrimonial personal. Abrí una cuenta corriente a mi nombre exclusivo en una entidad bancaria diferente a las que compartíamos y redirigí a ella la parte de mi nómina que hasta entonces ingresaba en la cuenta conjunta principal. El cambio se formalizó a través de recursos humanos de mi empresa con una justificación de reestructuración de domiciliación, algo absolutamente habitual y que no requería explicación adicional a nadie fuera del departamento de administración. Retiré también mi nombre del acuerdo de renovación automática de un depósito a plazo que Verónica gestionaba, algo que Gustavo me indicó que podía hacer unilateralmente como cotitular, y, con la documentación que Ignacio había generado como respaldo técnico, inicié a través del bufete el proceso para anular la solicitud de modificación de beneficiario del seguro de vida, que seguía en estado pendiente en los archivos de la aseguradora porque el trámite defectuoso nunca había sido completado. Ninguno de esos movimientos era visible para Verónica en el día a día. Se reflejaban en documentos que ella no consultaba porque la dinámica de años le había dado la confianza de que todo seguía funcionando de la manera habitual. Esa confianza, que había sido el instrumento de su estrategia durante casi 4 años, era ahora el instrumento de la mía. Hubo una tarde de noviembre en que estuve a punto de que algo se complicara. Verónica llegó antes de lo habitual del trabajo, alrededor de las 6, cuando yo normalmente no llegaba hasta las 7:30. Ese día había salido temprano de la empresa por una reunión cancelada a última hora, y estaba en el despacho con el portátil abierto, revisando los últimos documentos que Ignacio había enviado al correo del bufete, al que yo accedía desde una cuenta que Verónica no conocía. Escuché la llave en la cerradura cuando todavía tenía la pantalla con el informe visible. Cerré la pestaña del correo y abrí los planos de un proyecto en curso en menos de 3 segundos. Cuando ella apareció en el umbral del despacho, yo estaba inclinado sobre la pantalla con el bolígrafo en la mano, con el aspecto de alguien que lleva un rato trabajando en lo mismo. «No sabía que habías llegado», dijo. «Cancelaron la reunión de las 5. Aproveché para adelantar trabajo desde aquí». Entró, dejó el bolso sobre la silla del rincón y se asomó brevemente a la pantalla con la curiosidad casual de quien no está buscando nada concreto. Vio los planos. Asintió con el gesto de quien confirma que lo que esperaba ver es efectivamente lo que hay. Luego dijo que iba a preparar algo de cenar y salió del despacho. Me quedé inmóvil durante 10 segundos después de que sus pasos se alejaran por el pasillo. Luego respiré despacio y volví al trabajo real. Lo que más me costaba de esas semanas
No era el disimulo en sí, era la simultaneidad. Estar en dos lugares al mismo tiempo. En la superficie, un marido en duelo que funciona con normalidad razonable. Por debajo, alguien que está construyendo metódicamente el mecanismo que va a desmontarle la vida a la persona que tiene enfrente. Esa distancia entre las dos capas generaba una fatiga que no se iba con el sueño, porque no era física. Era la fatiga de sostener una tensión constante sin poder descargarla en ningún lugar. Llamaba a Gustavo desde el coche, siempre en movimiento o estacionado lejos del apartamento, nunca desde casa. Las actualizaciones eran breves y técnicas. El expediente avanzaba. La Brigada de Delitos Económicos había solicitado información a la entidad bancaria donde estaba registrada la cuenta de Fuentes Gestión Patrimonial S.L. Adrián Fuentes Llorente todavía no había sido notificado de nada. El proceso requería esos tiempos, me explicaba Gustavo, porque una denuncia bien sustentada, que llega con todo en orden, es más eficaz que una que fuerza los plazos. Yo lo entendía. Lo entendía perfectamente desde el punto de vista técnico, pero hay una diferencia entre entender algo y habitarlo significaba seguir cenando frente a Verónica y escuchar sus conversaciones sobre el trabajo y responder con la atención suficiente para que nada pareciera fuera de lugar. Una noche de finales de noviembre ocurrió algo que no había anticipado. Estábamos terminando de cenar y ella se quedó en silencio un momento más largo de lo habitual antes de hablar. Luego dijo sin mirarme directamente: ¿Estás bien, Rodrigo? Y no me refiero al trabajo. La miré. Es que llevas semanas muy dentro de ti, continuó. Sé que lo de tu padre ha sido muy duro, pero hay algo más que no consigo ubicar. El instante duró menos de 2 segundos, aunque los viví con una densidad que no tenía proporción con su duración. Ella me miraba con una expresión que en otro contexto habría interpretado sin dudar como preocupación genuina. Ahora no podía saber con certeza qué era. Si era una lectura real de algo que se le había escapado en mi comportamiento, si era una prueba de hasta dónde llegaba mi compostura, o si era simplemente el tipo de pregunta que hace alguien que necesita confirmar que la normalidad sigue intacta. El duelo tarda, respondí. Cada uno lo procesa a su ritmo. Ella asintió despacio. Ya lo sé. Una pausa. Solo quería que supieras que estoy aquí. No respondí a eso. Recogí los platos y los llevé a la cocina. En el silencio de ese momento, con el agua del grifo corriendo sobre la loza, pensé en mi padre. En la imagen de él en esa cama, con el brazo extendido hacia mí, con el pendrive en la palma. En los 3 meses que había pasado cargando con ese peso, para que yo llegara al final de esta historia con algo más que la intuición de que algo estaba mal. Pensé en todo eso, y seguí fregando los platos con movimientos regulares, sin que nada en mi postura indicara que por dentro acababa de renovar una decisión que ya estaba tomada desde hacía semanas. Gustavo llamó el 3 de diciembre. Su voz tenía un registro diferente al habitual, más directo. Estamos listos. Podemos fijar la fecha para el procedimiento de separación y la notificación simultánea a las autoridades. Dígame cuándo quiere que sea. Me detuve en mitad del pasillo de la empresa donde me había alejado para atender la llamada. La semana que viene, dije. El domingo. El domingo es perfecto. Llame a Ernesto. Creo que va a querer estar presente. Colgué. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé un momento mirando el suelo del pasillo. Baldosas grises, uniformes, sin ningún rasgo particular. El tipo de suelo que uno no mira nunca. Lo miré durante unos 10 segundos. Luego di la vuelta y volví a mi despacho. El domingo amaneció con una claridad fría y sin nubes que resultaba casi irónica para lo que iba a ocurrir dentro de pocas horas. Eran las 8 menos cuarto cuando abrí los ojos. Verónica dormía todavía a mi lado, con la respiración acompasada y el brazo extendido sobre el edredón, con esa inconsciencia física del sueño que no distingue entre lo que uno merece y lo que uno ha hecho. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí en el baño. Preparé café en la cocina y lo bebí de pie frente a la ventana, mirando la calle vacía del domingo por la mañana. Un hombre sacaba a un perro.
Una furgoneta de reparto pasó despacio buscando un número. La ciudad tenía esa textura particular de los domingos tempranos, cuando todo funciona a medio ritmo y el silencio es de otro tipo al de entre semana. A las 9:30 llamé a Gustavo para confirmar. Todo estaba coordinado. Él llegaría al apartamento a las 12 con el notario, un hombre llamado Félix Aranda Costas, 58 años, al que Ernesto había contactado directamente como garantía de imparcialidad en el proceso. Ernesto también estaría presente, no en calidad oficial, sino como testigo de lo que iba a ocurrir. Había insistido en eso cuando lo llamé el jueves, con esa firmeza tranquila que tenía para las cosas que consideraba innegociables. Tomás me pidió que me asegurara de que esto llegara hasta el final. Quiero estar ahí. No lo discutí. Verónica se levantó poco antes de las 10. Entró a la cocina con el albornoz puesto y el cabello suelto. Se sirvió café sin decir nada durante un momento y luego me preguntó si tenía planes para el día. Le dije que a mediodía vendrían unas personas por un asunto de la herencia de mi padre, que necesitaba firmar algunos documentos con un notario. Era una verdad parcial construida con las piezas exactas para que resultara creíble sin revelar nada. Ella asintió con la indiferencia de quien escucha algo que no le afecta directamente. ¿Quieres que salga un rato para que tengáis tranquilidad? No es necesario, respondí. No va a llevar mucho tiempo. A las 11:55 sonó el telefonillo. Gustavo y Félix Aranda subieron primero. Ernesto llegó 2 minutos después, con el abrigo oscuro de los días formales y una expresión serena que me recordó, de una manera que no esperaba, a la cara de mi padre cuando tomaba decisiones difíciles. Esa misma quietud interior que no necesita justificarse. Los 4 nos dispusimos en el salón. Gustavo y Félix Aranda tomaron asiento en el sofá grande. Ernesto eligió la silla del rincón ligeramente apartada, como quien está presente sin querer protagonizar. Yo permanecí de pie junto a la estantería. Fui al pasillo y llamé a Verónica. Tardó un momento. Llegó desde el dormitorio con el cabello recogido ya, vestida, con una expresión que cambió en cuanto vio a las 3 personas en el salón. No fue un cambio brusco. Fue una contracción mínima alrededor de los ojos, casi imperceptible, el tipo de reacción que el cuerpo produce antes de que la mente tenga tiempo de gestionarla. Verónica, dije, siéntate, por favor. Se quedó un instante en el umbral. Luego entró y ocupó el sillón individual frente al sofá, el que siempre había sido el suyo en esa sala. Miró a Gustavo, a Félix, a Ernesto y por último a mí. En sus ojos había algo que yo habría llamado precaución si no supiera ya lo que sabía. Gustavo tomó la palabra. Lo hizo con la voz de quien ha hecho esto antes y sabe que la eficacia está en la precisión, no en el volumen. Señora Solano, soy Gustavo Reina Palomares, letrado. Estoy aquí en representación de su esposo en el marco de un procedimiento de separación matrimonial y de una denuncia penal en curso ante la Brigada de Delitos Económicos de Valladolid. Abrió la carpeta que llevaba sobre la rodilla y extrajo un sobre. Le entrego en este acto copia de los documentos relevantes para su conocimiento. Se levantó, cruzó la sala y depositó el sobre en la mesita baja frente a ella. Verónica no lo abrió de inmediato. Me miró a mí. «Rodrigo, ¿qué es esto?» No respondí. Mantuve la mirada sin hostilidad y sin explicación. El silencio era parte de lo que había preparado, no como castigo, sino como claridad. Todo lo que había que decir estaba en esa carpeta y yo no tenía nada que añadir con palabras que las pruebas no dijeran mejor. Ella abrió el sobre despacio, sacó los documentos. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron las primeras tablas del informe pericial, porque la postura cambió de manera casi imperceptible. Una rigidez leve que empezó en los hombros y bajó por la espalda. Pasó páginas, llegó a las fotografías, se detuvo. «Esto no es lo que parece», Gustavo respondió antes de que yo pudiera hacer nada. «Señora Solano, no estoy aquí para debatir interpretaciones. Le he entregado documentación pericial elaborada por un perito judicial homologado, registros fotográficos obtenidos en espacios públicos y la transcripción de un audio que llegó de manera involuntaria al dispositivo de su suegro».
Toda esta documentación ha sido presentada formalmente ante las autoridades competentes. Ella dejó los documentos sobre la mesita. Me miró de nuevo y esta vez la expresión era diferente. Había algo que se había movido por debajo de la compostura, algo que pugnaba por encontrar la forma correcta de salir. Han pasado 27 años, Rodrigo. Era la frase que alguien elige cuando no tiene defensa técnica y apela a la escala temporal como argumento emocional. La escuché. La dejé existir en el aire de la sala durante el tiempo que necesitó para extinguirse sola. Luego me dirigí a Félix Aranda y le dije que podíamos proceder con la firma. Lo que siguió duró 40 minutos. Félix Aranda verificó identidades. Leyó los documentos en voz alta, con la cadencia formal que exige el procedimiento notarial, y fue señalando los lugares donde cada parte debía firmar. Verónica firmó. Lo hizo después de un silencio que duró casi 3 minutos, durante los cuales Gustavo le informó que negarse no modificaría el proceso, sino únicamente sus plazos y condiciones, y que en presencia de la documentación existente, las perspectivas de un litigio extendido no eran favorables para ella. Firmó con la mano firme. Eso también lo registré. Hasta en ese momento mantuvo la compostura externa. Era lo único que seguía teniendo. Mientras se formalizaba la última rúbrica, el teléfono de Gustavo vibró sobre la mesa. Lo miró brevemente y me lanzó una mirada que bastó para transmitir lo que necesitaba. Adrián Fuentes Llorente había sido localizado por los agentes de la brigada esa mañana en su domicilio de Valladolid, donde se encontraba ese fin de semana, y había sido trasladado para interrogatorio formal en el marco de la investigación abierta. Cuando Gustavo, Félix y Ernesto se marcharon, el apartamento quedó en un silencio de textura completamente distinta a todos los silencios anteriores. Verónica estaba sentada en el mismo sillón, con los documentos todavía sobre la mesita delante de ella, mirando un punto fijo en el suelo. No dije nada. Fui al despacho. Recogí la bolsa que había preparado el día anterior con lo que necesitaba para las primeras noches fuera, tomé el portátil y el cofre del armario y salí al pasillo. Antes de llegar a la puerta de entrada, me detuve un momento. No sé exactamente por qué. No fue duda. Fue algo más parecido a un reconocimiento de que ese umbral, que había cruzado miles de veces en 27 años, iba a ser diferente esta última vez. Lo crucé sin mirar atrás. En el rellano, mientras esperaba el ascensor, escuché desde el interior del apartamento un sonido que identifiqué sin esfuerzo. La silla del sillón, el movimiento de alguien que por fin se levanta después de haber estado mucho tiempo sentada sin saber qué hacer. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. Bajé. Los meses que siguieron al domingo de diciembre tuvieron una textura que no esperaba. Había imaginado en alguna de las noches de ese otoño en que todo estaba todavía por resolverse, que cuando llegara el final habría algo parecido al alivio, una especie de descarga. Lo que encontré fue diferente y más complicado, una calma funcional con algo sordo instalado debajo, como el ruido de fondo que uno deja de percibir conscientemente, pero que sigue ahí. Me alojé los primeros días en casa de un compañero de trabajo, Bernardo Lacalle Ruiz, 51 años, al que conocía desde los tiempos del proyecto de Aragón y que no hizo demasiadas preguntas. Luego alquilé un apartamento pequeño en el barrio de Las Delicias, a 15 minutos a pie de la oficina, con 3 habitaciones que al principio me parecieron excesivas y que con el tiempo agradecí. El espacio propio tiene una función que uno subestima hasta que lo recupera. El proceso judicial avanzó con los tiempos que Gustavo había anticipado. En febrero de 2024, el juzgado ratificó la separación con la adjudicación patrimonial que establecía el acuerdo documentado. El apartamento conyugal pasó a ser objeto de liquidación de la sociedad de gananciales, con la parte correspondiente a Verónica retenida cautelarmente en tanto durara el procedimiento penal. Los 242.700 euros desviados eran el eje del proceso de recuperación, y tras las negociaciones y la mediación establecida por el juzgado,
La cifra efectivamente recuperable con los activos disponibles de Verónica ascendió a 183.000 euros. No era la totalidad, nunca lo es, pero era suficiente para que la diferencia entre lo que había sido y lo que quedaba resultara inapelable para ella. Verónica perdió el apartamento, perdió el acceso a las cuentas compartidas, perdió la posición económica que había construido sobre un andamiaje que no era suyo. Lo que quedó en su haber fue lo que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes, que no era nada comparable con lo que había intentado apropiarse. El caso de Adrián Fuentes Llorente siguió un camino paralelo que Gustavo me fue informando en actualizaciones breves y precisas. La investigación de la Brigada de Delitos Económicos confirmó la vinculación entre la Sociedad Fuentes Gestión Patrimonial S.L. y las transferencias documentadas por Ignacio, estableciendo su participación activa en la recepción y gestión de los fondos desviados. La referencia al accidente en el audio, combinada con el intento de modificación de beneficiario del seguro, sustentó la acusación por conspiración e inducción a acto delictivo contra la integridad física con ánimo de lucro. El registro profesional de Adrián fue suspendido cautelarmente mientras durara el proceso, lo que en términos prácticos significó el fin inmediato de su actividad como consultor. Su cartera de clientes se disolvió en semanas. La sociedad fue declarada en liquidación forzosa. No sentí satisfacción cuando Gustavo me informó de esos detalles. Lo que sentí fue algo más neutro y más definitivo: la constatación de que las consecuencias habían encontrado a quienes las merecían por sus propias acciones, sin que yo hubiera necesitado torcer ningún proceso ni cruzar ningún límite. Todo lo que había ocurrido era el resultado directo de lo que ellos habían construido. Yo solo había dejado que la estructura colapsara bajo su propio peso, una vez que tuve las herramientas para quitarle los apoyos artificiales que la sostenían. Eso también fue algo que aprendí. La justicia real no requiere que uno se convierta en algo que no quiere ser. Requiere paciencia, precisión y la disposición a soportar el tiempo que separa el momento en que uno sabe del momento en que el mundo también sabe. Hay una tarde de marzo de 2024 que guardo de manera particular. Era un miércoles, a última hora. Había ido al cementerio después del trabajo, algo que hacía con una regularidad que no había planificado, pero que se fue instalando como un hábito natural. Me quedé frente a la lápida de mi padre durante un rato sin decir nada, con las manos en los bolsillos y el viento frío del final del invierno moviéndose entre las hileras de cipreses. No soy de los que hablan en voz alta en los cementerios. No sé si él me escuchaba o no, y en cierto modo esa incertidumbre me parece honesta. Pero ese miércoles de marzo sí le dije algo, en voz baja casi para mí mismo. Le dije que todo estaba resuelto, que los números cuadraban, que los documentos estaban firmados y que las personas responsables de lo que habían planeado estaban enfrentando las consecuencias de haberlo planeado. Y luego le dije lo que no había dicho en voz alta hasta ese momento, que lo que había hecho desde esa cama de hospital, con el cuerpo fallándole y el tiempo midiéndose ya en semanas y no en meses, era lo más importante que alguien había hecho por mí en toda mi vida, que no había un solo paso de lo que vino después que no tuviera su origen en ese pendrive guardado debajo de una almohada, esperando el momento preciso para cambiar de manos. Hay padres que protegen a sus hijos cuando son pequeños y vulnerables. Es lo que se espera, lo que entra dentro del orden natural de las cosas. Lo que Tomás Herrera Vega hizo fue diferente. Me protegió cuando yo era un hombre de 53 años que creía que ya no necesitaba protección, en el momento en que era más vulnerable precisamente porque no lo sabía. Esa es una forma de amor que no tiene nombre específico, pero que reconoces de inmediato cuando la recibes, porque tiene un peso y una dirección que no se parecen a ninguna otra cosa. No añadí nada más. Estuve todavía unos minutos en silencio. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida del cementerio por el sendero de grava que crujía bajo los zapatos con cada paso. Hoy vivo en ese apartamento de las delicias que al principio me pareció demasiado grande. He aprendido a cocinar 2 o 3 cosas con resultado aceptable, algo que a los 53 años
es tanto un logro como un recordatorio de cuántas cosas delegué durante demasiado tiempo. Trabajo con la misma dedicación de siempre, pero con una conciencia diferente de lo que el trabajo puede y no puede sustituir. Veo a Ernesto Caballero cada 2 o 3 semanas para comer. Es una de las pocas personas con las que no necesito explicar nada porque ya lo sabe todo. Y esa economía de palabras es un descanso que no tiene precio. Algunas noches, cuando el apartamento está en silencio y la ciudad afuera tiene ese murmullo de fondo que nunca desaparece del todo, pienso en los 41 segundos de ese audio. En la voz de Verónica hablando de transferencias y de seguros y de un accidente con la misma entonación práctica que usaba para hablar de renovar el contrato del gas. Y luego pienso en un hombre de 79 años escuchando ese audio 3 veces en una cama de hospital, solo, con el teléfono apoyado sobre el pecho después de la última reproducción, decidiendo en silencio que no iba a morirse sin antes hacer algo con lo que acababa de escuchar. De todos los actos de voluntad que he conocido en mi vida, ese es el que más respeto me genera, no porque fuera heroico en el sentido espectacular de la palabra, sino porque fue deliberado, metódico y completamente desinteresado. Mi padre no iba a beneficiarse de nada de lo que puso en marcha. No iba a ver el resultado. Actuó únicamente porque era lo correcto y porque me quería, y porque mientras le quedara un gramo de energía, no estaba dispuesto a marcharse dejando a su hijo desprotegido frente a algo que él ya sabía y yo todavía no. El pendrive está en el cofre metálico del armario de mi nuevo despacho. No lo he vuelto a abrir, no necesito hacerlo. Su contenido ya cumplió la función para la que fue construido, y lo que queda de él ahora no es información, sino memoria. La memoria de un hombre que guardó algo debajo de una almohada porque sabía que yo lo necesitaría. Eso es lo que me llevo de todo esto. No la cifra recuperada, ni la sentencia, ni los documentos firmados. Me llevo la certeza de que mi padre, en los últimos meses de su vida, cuando tenía todos los motivos del mundo para concentrarse únicamente en sí mismo, eligió gastar lo que le quedaba en asegurarse de que yo estuviera bien. Algunos legados no caben en una notaría, y ese fue el suyo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.